Saludos mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento del día que estás viendo esta grabación. Bienvenidos a otra edición más de La Autopsia. Traído ustedes por los Comebancos, mi nombre es Charlie y les recuerdo que nuestro contenido lo puedes conseguir en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Apple Podcasts, Spotify, todo con nuestro nombre, Los Comebancos. Asegúrese de estar suscrito en nuestro canal de YouTube, consíganos también en Instagram y dale like en Instagram y síganos. Y en el día de hoy le toca la autopsia a los Gigantes de Carolina / Canóvana y no es para menos. Los Gigantes de Carolina tuvieron otra temporada, pues, ¿verdad? Con sube y baja. No fue una super temporada, tampoco fue una pésima temporada. Y pues vamos a analizar todo lo que, ¿verdad?, estuvo transcurriendo durante el transcurso de la temporada del 2026 del baloncesto superior nacional para este equipo. Vamos a empezar primero que nada. Antes de haber tirado una sola pelota en la temporada del 2026 del BSN, los Gigantes de la C tuvieron una gran noche el día del sorteo del nuevo ingreso del 2026, seleccionando a 3 jugadores que van a ser parte clave de su plantilla. Estoy hablando del primero que nada, el jugador número 1 seleccionado en el sorteo del nuevo ingreso de este año, Chad Baker Mazara, que entró a la temporada con dudas de que si iba a haber acción o no durante el transcurso de la temporada. No jugó durante el transcurso de la temporada regular, pero vimos el potencial claro que tiene este juvenil, este joven, ¿verdad? Y lo que pudiera hacer esta combinación para los Gigantes de la C. Luego con el tercer turno del sorteo en la primera ronda seleccionaron a Daniel Rivera. Este es un jugador que yo hablé bastante de él entrando al sorteo de nuevo ingreso y dije, este era uno de mis jugadores favoritos entrando al sorteo, porque, mano, era un jugador que me acordaba un poco a lo que era Alex Franklin. Y mencionaba a Alex Franklin, pero Alex Franklin temprano en su carrera, un jugador bien físico, un jugador bien atlético, aguerrido, que mete el hocico donde sea, le gusta cocotear y juega bien. O sea, es un buen jugador. Y definitivamente que yo decía, mano, incluso cuando hice el mock draft del sorteo de ingreso, coloqué a Daniel Rivera para los Gigantes de la C, porque yo decía, mano, este jugador definitivamente que hace mucho sentido que juegue para este equipo. Me encanta este jugador y no decepcionó, convirtiéndose eventualmente en el novato del año del 2026 del BSN. Jugó excelentemente bien. Y otro jugador que no lo hizo mal fue seleccionado con el séptimo turno en la primera ronda del sorteo de nuevo ingreso, fue Joshua Rivera. Otro jugador que definitivamente que es un buen jugador, ¿verdad? Y la verdad es que cuando tú miras este sorteo de nuevo ingreso de los Gigantes, nos transporta un poquito al sorteo de nuevo ingreso del 2022. Y si no recuerdan, en ese sorteo, los Gigantes de Carolina en aquel entonces seleccionaron a Tremont Waters y a George Condit. Y su franquicia no volvió a ser la misma desde ese entonces y obviamente sabemos quienes eventualmente se coronaron campeones en la temporada del 2023. Y pues vamos a entonces, ya habiendo dicho todo eso, quiero hablar un poco de lo que, pues, ¿verdad? Estuvo aconteciendo durante el transcurso de la temporada regular para los Gigantes. Los Gigantes, pues, no fue un equipo que dominó en la temporada, ¿verdad? En 34 juegos de la temporada regular quedaron con marca de 18 y 16. Y eso es algo que yo me quiero detener un poco porque cuando tú miras la plantilla y obviamente cuando tú haces un listado como el que nosotros hicimos en la pretemporada, hicimos un top 25 de jugadores nativos del BSN, tú tienes a Tremont Waters, que para los panelistas de los Comebancos lo colocamos número 1 en ese listado, como nosotros pensábamos que Tremont Waters era el mejor jugador nativo entrando a esta temporada del 2026. Mucha gente lo cuestionó, mucha gente decía, ¿cómo ustedes van a colocar a Tremont Waters en la posición número 1 tomando en cuenta de su lesión en el 2025, de lo grave y significativa que es esa lesión? Y nunca sabrán, ¿verdad? Ustedes no saben si él podrá regresar al jugador que fue en algún momento. Honestamente, nosotros no teníamos duda de que él iba a regresar al punto de ser Tremont Waters nuevamente, porque era un jugador joven, no es un jugador pesado, no es un jugador que tiene historias de lesiones. Nosotros estábamos claros de que, sin quitarle mérito a la lesión que tuvo, porque fue grave, sentíamos que Tremont Waters iba a regresar a lo que fue en algún momento y no decepcionó. Tremont Waters tuvo una muy buena temporada. Y el otro jugador que tienen a George Condit, mano. George Condit, para bien o para mal, sigue siendo uno de los mejores nativos centros de la liga y obviamente hay que mencionar, no tenemos muchos de esos en Puerto Rico, pero aún así, ¿verdad? Usted puede ser fanático o no de George Condit.
la verdad es que George Conde es un buen jugador y tuvo una muy buena serie contra los Vaqueros de Bayamón y le jugó muy bien a los Vaqueros de Bayamón, ¿verdad? Y eso, pues, otros asuntos personales que hay tras bastidores con eso, ¿verdad? Él lo coge bien personal contra Bayamón y juega muy bien, pero sigue siendo un buen jugador. O sea, cuando tú mencionas, ¿verdad? Nosotros hicimos ese listado, nosotros tenemos a George Conde y a Tremont Waters bastante alto en este listado. Tú tienes dos de los mejores nativos de toda la liga, o sea, top 5, top 10, ¿verdad? Dependiendo de dónde tú quieras colocar a George Conde. Obviamente George Conde ha tenido un sub y baja a nivel de su productividad en el baloncesto superior nacional. Luego de su temporada del 2024, que en mi opinión fue su mejor temporada, esa temporada él tuvo, todo ese año fue buenísimo para él. Estamos hablando de su participación en la NBA G League, coqueteó con su vida al NBA, lamentablemente no se le dio. Vino al BSN, jugó muy bien, luego ayudó en conjunto con Tremont Waters a la Selección Nacional de Puerto Rico a ponchar su boleto a las Olimpiadas del 2024 y después jugó en las Olimpiadas del 2024. Bueno, George Conde, pues, ha tenido sus situaciones, sus altas y bajas, pero yo pienso que es un buen jugador. No sé qué ustedes piensan al respecto, pero, ¿verdad? Sea fanático o no de él, yo pienso que es un buen jugador. Pero, habiendo dicho eso, volviendo al tema de lo que es el récord como tal, está brutal porque tú tienes esos dos jugadores en la plantilla en conjunto con el novato del año, Daniel Rivera, los refuerzos que añadieron, ¿verdad? Entre ellos Jalen Noel, que literalmente estuvo en la conversación para posiblemente MVP de la liga. Y los Gigantes de la C terminaron con 18 victorias y 16 derrotas. Eso es coqueteando con 500. Y eso pues realmente me ha llamado la atención. Y me llamó la atención a transportarme a, ¿verdad?, hacer los números de lo que ha sido los Gigantes de la C en la era de Tremont Waters y George Conde. Y este equipo tiene marca de 69 victorias desde el 2022 hasta el 2026, 69 victorias con 67 derrotas. O sea que literalmente ellos juegan para 500 en todo momento. Que conste, no estoy contabilizando la temporada del 2025, porque en el 2025, en lo que fue la temporada, pues no jugaron con Tremont y George Conde vino a jugar en la postemporada. Esa temporada la voy a eliminar por completo y no estoy contabilizando los playoffs, ¿verdad? Porque pues no hay una dinámica de los playoffs, ¿verdad? Para ser justo, porque este equipo fue campeón en el 2023, ¿verdad? Y pues sabemos lo que significó Mike Scott en ese año del 2023 y toda la cuestión, pero me es curioso de cuando tú miras lo que ha sido el desempeño de este equipo en temporada regular en la era de Tremont y George, no ha sido un super equipo. Han dado de qué hablar. Incluso ese mismo año de la temporada de campeonato de ellos, jugaron por debajo de 500 en la temporada regular, terminando con marca de 16 y 18. Entonces, eso de verdad que te hace pensar, ¿verdad? ¿Qué estará pasando con esta dinámica, ¿verdad? Porque no resulta ser tan dinámica o tan dominante como tú pensarías que el talento que tiene en el papel este equipo debería de ser. Y obviamente hay que mencionar la sección Metro, la sección A, ha sido súper difícil en las pasadas temporadas. Estamos hablando de los actualmente campeones, Vaqueros de Bayamón, que de por cierto han eliminado a los Gigantes en las pasadas 2 temporadas. Tiene a los Criollos de Caguas, tiene a los Cangrejeros de Santurce. Eso han tenido, ¿verdad? Fue una sección bien difícil, pero aún así, ¿verdad? Tú pensarías, yo tengo a Tremont, yo tengo a George, tengo a Daniel Rivera, que es el novato del año de la liga, tengo a Jalen Noel. Tú pensarías que ellos fuesen un mejor equipo, un equipo más dominante en vez de estar coqueteando con 500. Pero anyway, es mi pensar, no sé qué ustedes piensan, si piensan algo, déjennos saber en el área de comentarios. Continuamos con lo que fue su temporada y hablemos un poco de los números. Los números, este equipo no tuvo fortalezas en la temporada y volvemos a lo mismo. Es un equipo que coquetea con 500 y no realmente tuvo una personalidad, ¿verdad? Algo que tú dirías, ok, esta versión del 2026 de los Gigantes de la C son buenos haciendo esto. Tal vez tengan una cosa que a mí me llamó algo la atención, que ya mismito voy a mencionar, pero a nivel numérico, fue un equipo del montón. Y me explico. En puntos por juegos, fueron el 6º mejor equipo de la temporada regular, promediando 92 puntos por juego. A nivel de rebotes, fueron un equipo mediocre, finalizando 9º en todo el BSN con 36 rebotes por juego. En asistencia, fueron un equipo mediocre, quedando 9º, promediando 20 asistencias por juego. En cortes de balón, fueron un equipo normal, quedando en la 5ª posición, promediando 6.3 cortes de balón por juego. En tapones también quedaron en la 5ª posición, promediando 3 tapones por juego. A nivel de porcentajes de tiro,
En tiros de campo, tiraron 49% de campo. Eso es séptimo en toda la liga. Eso pues realmente no es dominante. En canastos de 3 puntos quedaron décimo con 35% de efectividad de campo. A nivel de tiros libres, pues esto fue una de sus mejores estadísticas, quedaron tercero en toda la liga, tirando para un 75% de tiro libre. Y en la productividad del banco, cuando tú miras la plantilla de este equipo, mano, quedaron 11. Solamente los Mets de Guaynabo fueron peor que ellos a nivel de puntos por juego, y los Mets de Guaynabo estaban en otro tipo de categoría, ¿verdad? Ellos sí que papelonearon a nivel del banco. Los Gigantes tuvieron 200 puntos más que los Mets de Guaynabo, y ellos, ¿verdad? Y estuvieron en una posición por encima de los Mets. Pero solamente metieron 740 puntos del banco en toda la temporada regular del banco. Obviamente, hay que hacer la salvedad. No tuvieron a Chad Baker Mazara en la temporada regular, ¿verdad? Es claro y evidente de que si hubiesen tenido a Chad Baker Mazara durante el transcurso de la temporada regular, la historia hubiese sido otra. Estoy claro. Pero estoy hablando de los resultados como tal de lo que fue su temporada. Y está, ¿verdad? Cuando tú miras los números, no hay nada de lo que estamos ahí mencionando que tú digas, ok, esto hace que este equipo fuese bueno. Mencioné que iba a decir una cosa que para mí era muy bueno, era cerrando partidos. Jaylen Nowell y el mismo Tremont Waters se convirtieron en una pesadilla para el resto de la liga, y te lo dice un vaquero que fue víctima de Jaylen Nowell, no una, pero en 2 ocasiones con canastos al finales de los partidos, un buzzer beater literalmente y otro canasto que metió faltando un segundo en el partido. ¿Verdad? Eso sí lo hicieron bien. En momentos cuando, por lo menos en lo que fue la temporada regular, los Gigantes de la C tuvieron manos, ¿verdad? O jugadores que podían meter la pelota y ejecutaron, liderados por Jaylen Nowell. Jaylen Nowell se convirtió en, si no el mejor cerrador de toda la temporada del 2026, estaba en la conversación. Y Tremont no se queda muy atrás, o la tiene también, ¿verdad? Tal vez yo pienso que los 3 mejores cerradores de esta temporada del 2026, estamos hablando de Jaylen Nowell, Travis Trice y Tremont Waters, y los Gigantes tenían 2 de esos 3. Eso está brutal, ¿verdad? Hay que darle mucho crédito a los Gigantes. Pero habiendo dicho todo esto, volvemos a lo mismo. Fue un equipo que estaba ahí dentro de la línea del montón, no tenían ningún tipo de identidad. Empieza la postemporada, ¿verdad? Quedan en la 4ª posición de la sección, se cruzan contra el primer lugar de la sección, que son los Vaqueros de Bayamón. Y hay que mencionar de que los Gigantes de Carolina / Canóvanas tuvieron la oportunidad de quedar tercero y posiblemente cruzarse contra los Criollos de Caguas, y ellos decidieron, hey, nos favorece, entendemos que nos favorece mejor el macheo contra los Vaqueros que tal vez contra los Criollos. Bueno, anyway, no tengo evidencia de eso, pero es la información que me llegan. Ustedes pues pueden decir que ustedes piensan al respecto de eso, pero tengo muy buenas fuentes diciendo que ellos estaban bien puestos para cruzarse con los Vaqueros de Bayamón en primera ronda, y el tiro le salió por la culata. Habiendo dicho eso, empieza la postemporada, se roban el primer juego de la postemporada en un partidazo en el Rancho, 78-69. Hay que mencionar, en ese partido los Vaqueros de Bayamón no contaron con 3 refuerzos, tenían a Jay Crowder fuera de la plantilla, ¿verdad? Porque Jay Crowder pues abandonó el equipo en miras a lo que iba a ser esta serie, so Bayamón no pudo tener a 3 refuerzos entrando a esa serie, pero aún así los Gigantes hicieron lo que tenían que hacer. No hay excusa, tú tienes que jugar con tu oponente, y le dieron el tablazo a tu oponente en el Rancho, y todo apuntaba a que la cosa iba a ir bien. Van al segundo juego, vas para Carlos Miguel Mangual, tú pensarías que ¿verdad? Este va a ser el juego, y este fue el juego de la serie, sin duda alguna. O sea, no es lo mismo decir 2-0 a favor de Carolina que 1-1 en miras a un tercer partido en el Rancho. Y lamentablemente aquí fue donde se le fue la vida a los Gigantes durante el transcurso de la temporada. Un juego bien cerrado, luego finaliza 73-71, y el refuerzo que no jugó en el primer partido, Chris McCollum, haciendo su debut en el baloncesto superior nacional con los Vaqueros de Bayamón en el clutch, tuvo un partidazo. Y mano, de verdad que si miramos la temporada de los Gigantes, ese fue el momento, ese fue el partido que se le fue la vida. Chris McCollum metió pelotas en el clutch, metiendo un foul y vale importantísimo al final del partido. Metió en ese partido 21 puntos y 10 rebotes, y ese es el partido. Ahí al final del día se le fue la vida a los Gigantes.
los Gigantes realmente luego de eso no pudieron, ¿verdad? Pues regresar a lo que pues se esperaba de ellos. Y después de ahí los Vaqueros no miraron hacia atrás. O sea, estamos hablando de que en el tercer partido los Vaqueros de Bayamón regresaron al rancho y se iban a asegurar de que los Gigantes no les robaran otro partido más en casa, y así lo hicieron, ganándole a los Gigantes 101-78. Este fue el juego más abierto de toda la serie. Luego de eso la serie regresó a la Carlos Miguel Mangual y los Vaqueros se robaron ese partido 72-68, arrebatándole por completo de las manos lo que fue el factor de cancha local para los Gigantes, ¿verdad? Los Gigantes tampoco, ¿verdad? Y esto es algo que hay que mencionar, no vean muy bien en la Carlos Miguel Mangual. O sea, el año pasado jugaron por debajo de 500 en su casa, y este año, a pesar de que empezaron bien la temporada, o sea, empezaron muy bien durante el transcurso de la temporada regular, al final del día, o sea, hablando de su casa como tal, al final del día fue lo mismo. O sea, fue un equipo que no tuvieron como que el factor de cancha local, y mano, es algo que ¿verdad? Veremos a ver qué transcurre en la temporada, pero este año 9-8 en la casa. O sea, que es algo que, pues, mano, el equipo no tienen ese factor de cancha local en esa cancha, no se siente igual que, ¿verdad? Obviamente en la Guillermo Angulo. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Me pudiera estar equivocando, yo he ido a ambas canchas, y a pesar de que el ambiente a nivel el ambiente de lo que Héctor Horta, perdón, ha hecho tras bastidores y todo lo que, ¿verdad? El equipo de trabajo de los Gigantes han hecho, que es un buen ambiente, aún así se siente como que el equipo como tal no ha engranado en Canóvana. O sea, están jugando literalmente para 500, y este es algo que a lo mejor no necesariamente en la cancha, a lo mejor es el equipo que pues coquetean con 500 en todo momento. No sé, ¿verdad? Y volviendo a la serie, pues al final del día, ¿verdad? Los Vaqueros entonces, luego de tomar ventaja de 3-1 en la serie, regresan al rancho, y ahí entonces le ponen los clavos al ataúd de los Gigantes, finalizando 90-81. La verdad es que cuando miramos cuál fue la problemática con los Gigantes en la serie contra los Vaqueros, fue la ofensiva. La ofensiva de los Gigantes no pudo contrarrestar la buena defensa de los Vaqueros de Bayamón. Y no es para menos, los Vaqueros de Bayamón fueron el mejor equipo defensivo de la temporada del 2026 en la temporada regular, y transicionaron a ser el mismo equipo o más certeros defensivamente en la postemporada. Bayamón defendió bien brutal en la serie, y aún en el juego que perdieron fue una puntuación bien bajita, y todos los juegos que los Gigantes le ganaron durante el transcurso de la temporada del 2026, que fueron 3 partidos, los 3 partidos realmente fueron de puntuaciones bien bajitas, que eso le favorece a Bayamón. O sea, estamos hablando de que los Gigantes estuvieron trepados en la temporada regular promediando 92 puntos por juegos, y durante el transcurso de la serie contra Bayamón nunca pasaron de 80, con la excepción del último partido, y eso ni lo vamos a contabilizar porque eso fue en garbage time. O sea, realmente nunca pudieron establecer su ofensiva, y eso es algo que hay que examinar, ¿verdad? Para futuro. Obviamente tienen jugadores jóvenes, la dinámica de Chad Baker, Mazara y Tremont Waters se vio bien interesante, porque Chad Baker puede manejar la bola y entonces puede sacar a Tremont Waters de cortinas y facilitarle la vida ofensivamente, que fue lo que pues Carolina eventualmente hizo durante el transcurso de la serie contra Bayamón, para ver si lo podían liberar más. Obviamente también hay que mencionar que los refuerzos de los Gigantes durante el transcurso de esta serie no tuvieron ningún tipo de efectividad, y esto incluye a Jalen Noel, que mencioné que fue candidato a MVP. Lamentablemente no tuvieron esa certeza ofensiva de los refuerzos en ningún momento, ni Scotty James, ni Hunter Tyson, ni nadie. O sea, realmente no tuvieron nada de efectividad ofensiva, y pues hay que darle crédito a la defensa de los Vaqueros, pero al mismo tiempo también la efectividad ofensiva de los Gigantes pues no fluyó. Notas positivas: le sigas añadiendo un núcleo súper interesante, porque ahora no es solamente Tremont y George, ahora le añade a eso Chad Baker Mazara, Daniel Rivera, Joshua Rivera. Sigues teniendo, ¿verdad?, al resto de la plantilla, que para mí es un buen equipo. O sea, estamos hablando de que este equipo realmente tiene buenos jugadores, y pues veremos a ver, ¿verdad?, cómo se da la cosa, pero este equipo tiene jugadores como DeAndre Domínguez, que son 6'7" reales, que es un jugador con mucho potencial. Ivander Ortiz, que, ¿verdad?, que es un jugador que sigue siendo un jugador joven. Jesús Cruz, que lamentablemente no pudo haber acción en esta serie, ¿verdad?
Tienes a Tony San Antonio, ¿verdad? Que es otro jugador interesante, que mide 6'4" también. O sea, que tienen bastante estatura, tienen bastante talento joven. So, al final del día, cuando tú miras lo que fue la temporada del 2026 y que sabiendo que se convirtió en una realidad Chad Baker Mazara, Daniel Rivera, Joshua Rivera, pues tú dices, mano, estamos en una buena posición. El punto es hacia dónde se dirige. ¿Qué usted piensa? ¿Usted sustituiría a Carlos González y consideraría traer otro dirigente o se mantiene con Carlos González bajo la tutela, ¿verdad?, de la plantilla, que es una plantilla, ¿verdad?, que yo mencionaba en las últimas 3 series de playoff? Estamos hablando 2024, 2025, en el 2026 los Gigantes de la C solamente tienen una victoria, que fue la victoria que tuvieron en el primer juego de esta serie, y tienen 12 derrotas. Están 1-12 en las últimas 3 series de playoff de Carolina. Hay que mencionar que este récord tiene contexto y no puede pasar por desapercibido. En el 2024 fue la temporada donde lamentablemente los Gigantes no pudieron defender su campeonato porque Tremont y George tuvieron que salir para las Olimpiadas. En el 2025 Tremont se vuela el Aquiles y no jugó durante el transcurso de toda la temporada, y George Conditt solamente jugó la serie contra los Vaqueros de Bayamón y no estaba en su mejor condición. Y pues ahora en el 2026, pues ahí no hay excusa. En el 2026, pues simplemente los Vaqueros de Bayamón fueron un mejor equipo. Pero, ¿verdad? Hay que darle un poco de contexto a eso. So, al final del día, ¿verdad? Vamos a ver qué transcurre en el off-season para los Gigantes de la C. Yo pienso que están en una buena posición porque lo más difícil, que es el núcleo nativo, tienen un buen núcleo nativo, en mi opinión, ¿verdad? Es cuestión de fortalecerlo con los refuerzos y que los refuerzos puedan traer cosas que no necesariamente tienes en el equipo. Yo creo que eso fue un error que este equipo tuvo durante el transcurso de la temporada cuando trae a Hunter Tyson y a Scotty James. Yo lo decía, yo incluso cuando salieron de Christian Doolittle, yo decía, mano, eso es un error. Yo entiendo que Christian Doolittle no está metiendo la pelota como tal vez la gente quiere que él meta la pelota, que promedie 15 a 20 puntos por juego. Él no es ese tipo de jugador en este equipo. By the way, lo terminó haciendo en Manatí, metió pelotas en Manatí, pero era otro tipo de utilización. Jugando con Tremont, jugando con Jaylen Noel, jugando con George Conditt, los toques ofensivos de Christian Doolittle iban a ser mucho menos. So, a nivel de efectividad ofensiva, pues iba a mermar su ofensiva, pero Christian Doolittle te traía otras dinámicas que te pudiera ayudar. Ok, Christian Doolittle no funcionó, pero el hecho de traer a Scotty James y a Hunter Tyson al mismo tiempo, esperando resultados diferentes, cuando son el mismo tipo de jugador, entonces para colmo de males, a la larga, tenías a Jaylen Noel, trae a Chad Baker Mazara, tienes a Daniel Rivera. O sea, eran muchos jugadores bien similares o jugando bien similares posiciones que, mano, no estabas como que fortaleciendo al equipo con jugadores que pudieran tapar las deficiencias del equipo como tal. Y esa es una parte que es fácil de resolver. Ya identificarte cuáles son las fortalezas de Daniel Rivera, cuáles son sus debilidades, cuáles son las fortalezas de Chad Baker Mazara, cuáles son sus debilidades, cuáles son las fortalezas de George Rivera, cuáles son sus debilidades, DeAndre Domínguez, y así sucesivamente. Y entonces, ahí entonces tú vienes y traes los refuerzos que puedan rellenar esos espacios. Hay que ver también qué va a pasar la temporada que viene, si el baloncesto superior nacional va a mantener los 3 refuerzos o los van a bajar a 2. Esto es un equipo que se beneficia grandemente de que bajen a dos los refuerzos porque tienen mucha profundidad a nivel de los nativos, son jóvenes y pues entonces otros equipos pierden esa ventaja, ¿verdad?, de poder amortiguar la falta de nativos con los 3 refuerzos, mientras que los Gigantes, pues al tener un grupo de nativos bastante sólido, pues van a tener eso a su favor. Así que vamos a ver qué transcurre al respecto. Déjenme saber qué ustedes piensan al respecto de la temporada del 2026 de los Gigantes de la C. ¿Fue buena? ¿Fue mala? Yo voy a decir que fue un mes. Realmente no fue ni buena ni mala. Realmente este es un equipo bien confuso porque tiene mucho talento, pero no son dominantes. Ahora, hay que ver, ¿verdad?, si dentro de ese talento joven se siguen engranando, siguen desarrollándose y de repente se pudieran convertir en una dinastía. Dios solo sabe. Recuerda que nuestro contenido de los Comebancos lo puedes conseguir en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Apple Podcast y Spotify, todo con nuestro nombre, Los Comebancos. Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal de YouTube. Dale like a nuestra página en Instagram. Gracias por el apoyo, gracias por su feedback y hasta la próxima.